Listo. No tengo ningún problema. Este rato empezamos a grabar. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, bien, como ven, son cosas puntuales, claritas como el agua y que no dan chance a estar dejándonos en expectativa ante muchas cosas, ¿no? Ya. Hay algunas cosas que sí necesitamos que se aclaren, pero ya nos están diciendo cuándo lo van a hacer. El relajo de la Cenecid antes, sí, en toda la época correísta y morenista, era que no sabías cuándo tenías la información. Te cogían y te lanzaban una información ahí, te dejaban en el aire y tenías que estar esperando a ver cuándo les daba la buena voluntad, ¿no es cierto?, a los funcionarios de indicar las cosas. Ahora mira si se ve una diferencia en la presentación y en la estructura de la información y nos dicen claramente en la cuarta semana va a haber el resto de información. Para mí al menos es súper bueno. Es totalmente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, de una manera mucho más respetuosa, mucho más profesional de comunicarse, ¿sí? Porque no te deja en el aire, sino te dice todo el resto de cosas la cuarta semana. Ya no nos deja en el aire, sino que nos tiene bien delimitados en tiempo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, inclusive nos deja con ciertas pinceladas, como les había dicho, chicos, que sería bueno nosotros tomar en cuenta. Como esto, si está diciendo que va a dar mayor peso al esfuerzo del colegio, entonces seguramente el peso de tu nota de grado va a ser mayor que el examen. Es una deducción lógica. Por los tiempos y cómo se están moviendo, otra deducción lógica, el examen vendrá quizás final de julio, inicios de agosto. ¿Sí? Dos deducciones nuestras a partir de la buena información que han dado hoy en CNC. ¿Ok? Bien, entonces sigamos presentando. Vamos a lo que el tema que topó nuestra amiga Natalie, ¿no es cierto? Estamos hablando de cómo es un examen de aptitudes, habilidades. ¿Ya? ¿Cómo es un examen de aptitudes, habilidades y competencias? Es más, ¿listo? Entonces vamos a ver. A ver, acá tenemos. Miren, a ver, vamos con el macro. A ver, chicos, como especialistas de la educación, miren, acá tenemos toda una ciencia en cuanto a lo que son las evaluaciones de competencia transversales. Lo primero que ustedes deben saber, chicos, es que esto no es invento ecuatoriano. Hay desde hace, para que ustedes tengan idea, uno de los parámetros, una de las medidas a nivel mundial, sobre todo los países de primer mundo, racionales, ¿sí? En la parte de educación, ¿sí? Y nos dicen que, por ejemplo, se basan, ¿sí? En las convenciones europeas, ¿sí? Del espacio europeo para la educación superior. Ellos han creado un proyecto que se llama Tuning Education Structures in Europe, ¿ya? ¿Qué es esto? Sí, un conjunto de competencias transversales para los universitarios. Sí, miren bien, conjunto de competencias transversales para los universitarios. ¿Ya? Desde el año 2003, chicos. Más antes también ya había estudios desde los años 90. ¿Ya? Aquí en Ecuador nomás estábamos fuera de todas estas cosas, ¿no? Miren, entonces, ¿qué dice? Dice que son competencias que deben desarrollar los universitarios para luego insertarse en el campo laboral. O sea, es súper lógico. Ya no te van a tomar conocimientos, sino competencias, habilidades, aptitudes que tengan que ver ya pensando en que tú puedas ser contratado luego en las empresas. Esto ya es un trabajo diferente, ya, mucho más visionario, mucho más práctico. Sí, aquí dice, ¿no? Alinear el perfil del titulado universitario con el que académicos, empleadores y agentes profesionales demandan. Eso es todo, chicos. Ya 20 años desarrollado esto en el mundo, nosotros nomás estamos afuera creyendo que aquí nos las sabíamos todas, ¿no? Entonces, miren, dicen, aquí dicen las competencias. Hay tres tipos de competencias en base a este análisis, chicos. Y aquí quiero que paren bola, ¿no? Verán que les estamos dando toda la materia como si ustedes fueran ya unos profesionales, para que ustedes entiendan todo el meollo del asunto por dónde va a ir el examen. Tenemos tres tipos de competencias transversales, chicos, que son como mundialmente aceptadas.
¿ya? Hoy por hoy. Las primeras son las competencias instrumentales. ¿Qué te va a medir ahí? O sea, las pruebas, ¿qué quieren medir ahí? Capacidad de análisis, de síntesis, ¿sí? Capacidad de organizar y planificar, conocimientos generales básicos, conocimientos básicos de la profesión en sí que quieras ir, comunicación oral y escrita en la propia lengua, ¿sí? Entonces, mira, acuérdate, capacidad, nos vamos a quedar con dos de estos. Capacidad de análisis y síntesis y comunicación oral y escrita en la propia lengua, ¿ya? Dos importantes de las competencias instrumentales. Competencias interpersonales. Les voy a mencionar, pero no creo que puedan medir en este tipo de exámenes como lo van a hacer las CENESID, que es la capacidad crítica y autocrítica, el trabajo en equipo, habilidades interpersonales, que tanto te puedes llegar a llevar bien con la gente, cómo puedes trabajar bien en equipo, etcétera. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario. Entonces, estas no les vamos a parar mucho bola, ¿ya? Nos quedamos con las instrumentales y las sistémicas, ¿sí? Competencias sistémicas. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, habilidades de investigación, capacidad de aprender, capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, capacidad para generar nuevas ideas, creatividad, liderazgo. ¿Ok? De aquí tampoco le veo que sea muy factible que te tomen este examen, salvo, ¿sí? La capacidad de aprender, de adaptarse a nuevas situaciones, sí pueden tomar esto en un test, claro que sí, ¿ya? Entonces, miren, tres grandes grupos de competencias que pueden tomarte examen, ¿ok? Entonces, mira, ahí está el tema de competencias, ¿sí? Competencias. Dice que las competencias son, ¿sí? Estos comportamientos o conductas que adoptan las personas para ser buenos, ¿sí? En su trabajo, en su estudio. Esas son las competencias, conductas o comportamientos de las personas para ser exitosos en sus funciones, ¿ya? Entonces, mira, aquí tenemos primer concepto, competencias. Vamos con otro. A ver, vamos acá. Bueno, este no era tanto. Sí, vamos. Son pruebas de razonamiento, chicos. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá. Sí, aquí está bien. Son pruebas de razonamiento general, lo que se llama razonamiento general o llamados TRG, test de razonamiento general. ¿Ya? Esto dice, y dice claramente ha sido diseñado para evaluar la capacidad de razonamiento. ¿Sí? Y que tienen varias secciones. Miren, tenemos el razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento abstracto. Nuevamente, ¿sí? Nuevamente, razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento abstracto. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿ok? Bien, razonamiento verbal, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que mide? Aquí tenemos, miren, dice, mide la fluidez verbal, el vocabulario y la capacidad de entender y razonar con palabras, ¿sí? Eso es todo. Fluidez verbal, vocabulario, capacidad de entender y razonar con palabras. Quiere decir, ¿qué tipo de prueba entonces viene aquí hablando prácticamente? Vienen ejercicios de sinónimos, antónimos, analogías, completar oraciones, ordenar oraciones y también comprensión lectora. Comprensión lectora. Encuentre la idea principal, la tesis, el postulado, el argumento dentro de un texto o comparando varios textos. ¿Ya? Repito, razonamiento verbal. Sí. Mide la fluidez verbal, el vocabulario y la capacidad de entender y razonar con palabras. ¿Qué tipo de preguntas vienen aquí? ¿Sí? Viene sinónimos, antónimos,
analogías, completar oraciones, ordenar oraciones, comprensión lectora, indique la idea principal, la tesis, los argumentos de un texto o de varios textos. Ah, exámenes que toman de este tipo aquí en el Ecuador, sí. ¿Quiénes? La Universidad San Francisco, la Universidad Católica, desde hace, chicos, sí, van décadas tomando exámenes de eso. Como les digo, no es nada nuevo bajo el sol, desde los años 90 ya se practica ese tipo de cosas, entonces realmente estábamos yendo por otro camino nosotros. Entonces, miren, razonamiento verbal, ¿qué es lo que te van a tomar esto? Por tanto, preparación para esto súper necesaria, porque hay exámenes y exámenes. Vayan ustedes a ver el examen de la Universidad San Francisco, por ejemplo. Es un examen que primero no es desarrollado aquí en el país. Es un examen realizado en Puerto Rico. Son pruebas de aptitud, justamente, de aptitud. Especialista, es una empresa que hace solo exámenes a nivel mundial. Y a ellos están afiliadas la Universidad San Francisco. Vayan a ver esas lecturas que te ponen en esos exámenes. Son de muy buen nivel, de alto nivel. ¿Ya? Entonces, aquí, esto de ley necesitas una preparación. Analogías, sinónimos, antónimos, completar oraciones, de ordenar oraciones. Ah, es que eso es fácil, profe. Claro, si es que tienes una técnica, sí puedes llegar a ser fácil. Pero si tú crees que es así nomás, estás muy equivocado porque esto sí se necesita practicar. Hay montones de cascaritas que te ponen aquí para que te puedas caer. ¿Sí? Pueden llegar inclusive a tomar ortografía sin que tú te des cuenta, te pueden estar tomando ortografía semántica, sintáctica, cómo tiene un sentido una oración cuando tú le ordenas, cuando pierde sentido. Eso hay que enseñarte, ¿sí? Entonces esto de ley, preparación y fuerte preparación. Práctica, práctica, práctica para que llegues a niveles óptimos, ¿no? Bien, tenemos algo aquí en el chat. En toda ley, claro, evaluación de aptitudes en toda ley, así es mi profe Guillermo, ¿no? Correcto, vamos con razonamiento numérico. Atención, profe Darío, estate atento que ya mismo te doy el pase para que vayas con tu presentación. ¿Estás por ahí, profe Darío? Sí, mi profe, acá estoy. Listo, ya mismo te doy el pase, ¿no? Ok, Ya. entonces miren, dicen razonamiento numérico, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Ya? Mide la capacidad de utilizar y entender los conceptos numéricos, razonar con números y percibir las relaciones lógicas entre ellos. Otra visita. Mide la capacidad de utilizar y entender los conceptos numéricos, razonar con números y percibir las relaciones lógicas entre ellos. O sea, es lo mismo que las palabras, pero con números. Razonamiento, las relaciones entre números, las relaciones, ¿sí? Con números y conceptos numéricos, ¿sí? Ya, entonces, vean, esto es. Miren, y este tipo de pruebas, chicos, no nace en las universidades para exámenes de acceso a universidades. No, este tipo de pruebas nacen para contratarte como personal en las empresas. Entonces, es lo más acertado tomar esto, porque tú ya sales del colegio, debes ir ya a una formación de tipo empresarial, ¿sí? Que sea práctica, que te permita conectarte, ingresar a las empresas. Por eso es que este tipo de test se adaptaron de las empresas para las universidades. ¿Cachan? Es diferente. No estamos tonteando. Vas directo, ¿sí? Para que ya te prepares para un futuro empleo. Eso es todo. Sí, entonces miren, relaciones entre números, razonamiento entre números, son las pruebas de razonamiento numérico, ¿ya? Y vamos a ver las de razonamiento abstracto, ¿sí? Mide la capacidad de entender los problemas de lógica abstracta y utilizar nueva información fuera de los límites de la experiencia anterior. ¿Sí? Miren,
capacidad de entender los problemas de lógica abstracta y utilizar nueva información fuera de los límites de la experiencia anterior. Y miren esto que está aquí. Esta es la forma más pura de la capacidad mental y se ve menos influenciada por la educación y los logros anteriores. Miren, ¿qué es lo que hace esto, chicos? Esto quiere decir que si tú eres un chico de la costa, si eres de la sierra, si eres de la Amazonía, ¿ya? O de Galápagos, no influye en nada que seas de allá, porque este tipo de test son tan bien hechos, ¿sí? Que va directo a ver tu capacidad de razonamiento abstracto, mental. Así tú no hayas tenido una clase de nada en tu vida. Así seas el abanderado o el más vaguito de todos. Eso no le hace nada para ese tipo de pruebas. Realmente es aptitud mental, razonamiento, son los de abstracto, son las figuras, ¿sí? Las figuritas, las secuencias de figuras que se toman ahí tipo dominó, ¿ya? Y miren, es un acierto que esto regrese, ¿sí? Que esto regrese para que seas evaluado para ingresar a la universidad. Esto fue diseñado para la Fuerzas Armadas Británicas, hace 40 años, chicos. Entonces no es un examen así nomás y de ahí se ha ido modificando y modificando, pues y ampliando ya para otros usos, como estos. Pero es un examen mundialmente aceptado, ¿sí? Y que nos mide justamente tu capacidad mental. Entonces, ¿cómo no van a tomar esto para acceso a la universidad superior? Pues, pero ya ven, todo lo que eran tan brillantes, ¿no es cierto? Antes, pues hemos visto que ha sido un trabajo menos que mediocre, ¿no? Ahora sí podemos ver que esta sí es un paquete de exámenes mucho más orientados a la universidad y a tu futura contratación en empresas. ¿Ok? Entonces, ¿ves? Puede ser un test de 28 minutos, dicen, pero no es necesariamente así. Puede ser de más, puede ser de 1 hora, 3 horas. Ya vas a ver, porque lo que van a hacer es un combinado. Te van a tomar de verbal, te van a tomar de numérico, te van a tomar de abstracto, ¿sí? Y el examen será seguramente de más de 1 hora. Máximo 2, creo yo. No creo que se va a ir más de eso. ¿Ok? Entonces, bien, ante la pregunta, ¿no es cierto?, de nuestra compañera hace un ratito que nos hizo, aquí está. Estos son los 3 grandes ejes que comprende el razonamiento general. Y hay otras más que se llaman de razonamiento lógico, también que no están aquí este ratito, pero ya profe Darío les va a explicar un poco más. Ok, chicos, entonces hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, entonces creo que estamos claros, ¿no? Creo que estamos claros, chicos. Entonces ahora, profe Darío, sí, profe Darío va a pasarles unas imágenes, ¿sí? De cómo pueden ser estos exámenes ya de razonamiento numérico, lógico, abstracto, ¿sí? Que antes los tomaban también, ¿sí? Entonces, él va a tomar, ya justamente ahora estuvo revisando en su archivo y rescatando preguntas de ese tipo, pues les va a empezar a exponer este rato, ¿ya? Entonces, profe Darío, entiendo que sí puedes presentar totalmente en tu Eh, cancha acá. sí, mi profe, pero de preguntas no habíamos conversado, sino más de una especie de temario. Entonces, lo que les voy a exponer a los chicos ahorita es más o menos el temario que se debe seguir para ese tipo de preguntas de razonamiento. Está bien, dale. Ya, a ver, chicos, vamos a ir armándole de a poquito. Listo, vamos a empezar con la parte de razonamiento lógico. A esta parte de razonamiento lógico también es la que le llaman razonamiento numérico. Entonces, ya vimos con nuestro profe León, ¿no es cierto?, que es
no más lo que te mide este tipo de capacidad. Sin embargo, a diferencia de otros razonamientos, como por ejemplo razonamiento verbal o razonamiento abstracto, la parte de razonamiento lógico sí necesita ciertos preámbulos. Sí, porque claro, como decía nuestro profe, ¿no? La parte de verbal o la parte de abstracto, en realidad no importa si nunca fuiste a la escuela o nunca fuiste al colegio, con tal de que sepas leer y escribir, son ejercicios que tú vas a poder responder. Pero en la parte de razonamiento lógico, no. Aquí sí vamos a necesitar ciertos preámbulos, como por ejemplo, tienes que saber sumar, tienes que saber restar, tienes que saber multiplicar, tienes que saber dividir. De hecho, dentro de la parte de razonamiento lógico también se extiende otra parte que se llama razonamiento Ayúdame, mi geométrico. hija, se fue el volumen. Que el tío Joso me llamó. Ten cuidado con sus Que micrófonos, ¿no? No queremos saber de los esposos de otras, Álvaro, por sí favor. está, pero está abajo. Ya, entonces dentro de esto incluso entra, ¿no es cierto?, razonamiento geométrico. Dentro del razonamiento geométrico se ven cosas como, por ejemplo, áreas y perímetros, donde tú tienes que saber exactamente cómo calcular el área y el perímetro de figuras geométricas, ¿no? Aquí se ponen figuras geométricas conocidas. Cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, triángulos rectángulos, triángulos isósceles, triángulos escalenos, etcétera. Que puede sonar un poco fácil, ¿no? Porque el área y el perímetro, digamos, es una sola fórmula. Por poner un ejemplo rápido, les pongo yo aquí un triángulo, ¿no es cierto? Y les digo, bueno, este lado va a valer A, este lado va a valer B. Entonces, con eso en mente, les digo, chévere, a ver, el perímetro es la suma de los lados, 2 veces A más B. Y el área es la multiplicación de los lados A por B. O sea, hasta ahí no es ningún problema. El problema viene con el planteamiento de la lógica, porque ustedes les van a poner algo como lo que les voy a poner a continuación. Ustedes les pueden poner un ejercicio, por ejemplo, que les diga, si se tiene un terreno rectangular cuya área es 2 veces el perímetro, ¿no es cierto? Cuya área es 2 veces el perímetro y el ancho excede en 3/4 a largo, coma, halle las medidas del terreno. Entonces, fíjense que involucrando estos dos conceptos, más conceptos algebraicos, ¿no es cierto? De poner que el uno es de X, que el otro es de X más 3/4, luego aplicar un poco de geometría, ¿no? Multiplicar X por X más 3/4, o sumar X más 3/4 y multiplicarlo por 2, hacer un sistema de ecuaciones, te salen las medidas. Entonces, en realidad sí necesitamos un cierto preámbulo, ¿no es cierto? No solamente tan fácil como te van a decir, este lado mide 2 y este 3, dame el perímetro. Eso no lo van a hacer. Porque estamos cayendo, chicos, en razonamiento. Entonces, la idea es que a partir de estas fórmulas, a partir de estas reglas matemáticas, pues te voy a complicar un poquito la vida para ver cómo tú las usas y cómo llegas a una respuesta. Ojo, aquí no se está calificando procedimiento, está calificando respuestas. En otro tipo de pruebas sí se suele calificar un poco procedimiento, pero no, acá va a seguir siendo de opción múltiple, entonces no hay ningún problema por ese lado. Pero obvio, si estás respondiendo mal, ¿no es cierto? Entonces, más o menos por este lado se va, ¿sí? Tanto razonamiento geométrico como razonamiento lógico. Entonces, como ven, sí necesitamos realmente un preámbulo, ¿no es cierto?, para poder responder estos ejercicios. Entonces, ¿cuál es el preámbulo que necesitamos? ¿Cuál es el background que necesitamos aquí? Primero, la parte de lógico, hay que dividirla sí o sí en una parte matemática y en una parte algebraica. Algebraica. La diferencia entre matemática y algebraica, la una utiliza números, la otra utiliza letras. Entonces aquí necesitamos operaciones básicas, ¿no es cierto? Necesitamos leyes de potencias, necesitamos factorización, necesitamos productos notables, necesitamos leyes de radicación, ¿sí? Como algo, digamos, bastante básico para trabajar. Aquí se pueden sacar ejercicios de esos que uno dice bien chéveres, ¿no?
Unos ejercicios que aunque sean solo números, pues te van a poner a pensar. ¿Qué necesitamos en la parte algebraica? En la parte algebraica necesitamos expresiones algebraicas. ¿Sí? Necesitamos operaciones básicas también, suma, resta, multiplicación y división. Básicas. Aquí se suele aplicar, por ejemplo, cuando era ser bachiller, habían preguntas donde tú tenías que aplicar la ley del resto. Donde te decían, por ejemplo, si yo tengo 50 naranjas, ¿sí? Las he repartido, bueno, al momento de repartirlas me dieron 17 grupos y me sobraron 3. Entonces, ¿entre cuántas las he repartido? Y eso no es lo mismo que dividir, ¿no es cierto? Ahí lo que tenemos que hacer es aplicar una ley según los datos que me está dando. Aquí vamos a necesitar también ecuaciones. Ecuaciones. Planteo de ecuaciones. Casi todos los ejercicios de razonamiento lógico, por no decirles un 98% de los ejercicios de razonamiento lógico, se resuelven planteando una ecuación y resolviendo el sistema. Entonces, en realidad, estos dos puntos son de los más importantes. Si tú no eres capaz de plantear una ecuación, si no eres capaz de resolver una ecuación, eso se te va a complicar un montón. Si tú manejas súper bien las ecuaciones, esto, o sea, se te va a hacer súper sencillo. Entonces, el truco acá es manejar las ecuaciones, ¿no? ¿Cómo despejas de ecuaciones? No suelen haber ecuaciones en la parte de razonamiento lógico, al menos cuando era la parte de ser bachiller, que eran las pruebas de antes. No ponían ecuaciones más allá de primer grado, o sea que solo tengan x. Las de ahora utilizan, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas, donde tienes x al cuadrado. Sí, con todo, igual se tiene que hacer una revisión de ambas, ¿no? Como digo, este es un preámbulo más o menos a lo que se van a enfrentar. Dentro de razonamiento geométrico, bueno, esto sería dentro de la parte de lógica, ¿no? Dentro de la parte de geométrico necesitamos áreas y perímetros, necesitamos hablar un poquito de polígonos, ¿sí? Y dos temas más acá. Necesitamos sí o sí la parte de lógica pura. ¿Qué es la parte de lógica pura? Hay ejercicios, chicos, que no caen en realidad dentro de ninguna temática. Por ejemplo, yo les digo, un reloj da 6 campanadas en 6 segundos. ¿En cuántos segundos da 12 campanadas? Ojo, la respuesta no es 12 segundos, ¿no? Hay que hacer un procedimiento más chévere. A ver si pueden resolver este ejercicio, chicos. Un reloj da 3 campanadas en 3 segundos. ¿En cuántos segundos da 6 campanadas? Tendría la respuesta. Es más, lo voy a escribir. Serían 2 segundos. Da 3 campanadas en 3 segundos. ¿En cuántos segundos da 6 campanadas? Este es el ejercicio. Piénsenlo bien, la respuesta no es 6, eso es de plano, ¿no? Acuérdense que esto es razonamiento, las cosas no son fáciles. Yo podría dar una respuesta a ese ejercicio. Y fíjense que, por ejemplo, este tipo de ejercicios se llaman de lógica pura porque no tienen ningún background detrás. O sea, no necesito álgebra, no necesito ecuaciones, no necesito planteo, no necesito sistemas, no necesito áreas y perímetros, no necesito esto. Lo único que necesito aquí es lógica, ser bien lógico. Por eso se llaman ejercicios de lógica pura. Nadie lo ha podido resolver. En 6 segundos. Nadie dijimos la respuesta 6 no es. En 7 segundos. Porque si fuera 6 sería lo más fácil de la vida. 7 tampoco. Profe, el reloj no da campanada. ¿Perdón, Estefanía? El reloj no da campanadas. No, el reloj sí da campanadas. ¿No? Estamos hablando de esos relojes antiguos que tienen esos péndulos y una ping, ping, Profe, ping. disculpe, pero las campanadas cuando las horas son en punto. Ya, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso? Porque Saray, que en cada
cada campanada, o sea, cada campanada, o sea, dice 3 campanadas en 3 segundos. ¿En cuántos segundos se dan 6 campanadas? Pero las campanadas solo se dan cuando son horas en punto. Ah, pero pilas que se da el mismo número de campanadas de la hora, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora daría 6 campanadas del reloj? El reloj daría 6 campanadas a las 6 de la tarde. Ajá, a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde. Claro, pero yo quiero saber esas 6 campanadas que está dando a las 6 de la tarde, ¿cuántos segundos duran? Porque tú escuchas 18 ping, segundos. ping, 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 ping. ¿Cuánto tiempo transcurrió? La respuesta es muy sencilla, verán. Fíjense, aquí da la primera campanada. Acá nos da la segunda. Acá nos da la tercera. Listo, ahora, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde la primera campanada hasta la tercera campanada? Han transcurrido en total 3 segundos. Ahora vamos a bajar esto un poquito para poder manipular. Ya. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido entre la primera y la tercera? Han transcurrido 3 segundos. ¿Cuántos espacios tenemos entre esos 3 segundos? 2. Lo que quiere decir que cada campanada dura 1,5 segundos. ¿Se fijaron? De ahí simplemente completamos el esquema. Nos vamos a la cuarta, nos vamos a la quinta y nos vamos a la sexta campanada. Ya sabemos que cada campanada dura 1,5, ¿no es cierto? Entonces aquí han sido 3, más 3 son 6, y con este 1,5 la respuesta es 7,5 segundos. Eso es lo que se demoraría. Y así hay muchos más de ejercicios que son de este tipo, ¿no? Como de lógica pura. Aún así, sí se puede practicar ciertos ejercicios tipo... Vicente, ¿podría repetir? Porque no me quedó claro lo que es del 1.5. No me quedó claro eso. Si tienes acá 3 segundos, ¿cuánto tiempo duraría cada campanada? Son 3 segundos, son 3 campanadas, sería 1 segundo por No, campanada. fíjate acá. Tienes 3 segundos, desde la primera hasta la última campanada. ¿Cuántos espacios están divididos acá? Solamente 2. Lo que quiere decir que cada campanada dura 1,5 segundos, que sería la mitad de 3 segundos, ¿no? Si le ves, no, bien, Ahí es que yo estaba tomando en cuenta desde el cero, podríamos decir. ¿Por qué no tienes que tomar? Ahí viene un problema. ¿Por qué no es 1 segundo cada campanada? Porque nos pueden decir, no, es que aquí es 1 segundo, aquí es 2 segundos y aquí es 3 segundos y ahí están los 3 segundos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema con este razonamiento? Verán, ese tipo de cositas se aborda en la parte de lógica pura. Errores de razonamiento, errores de lógica. En este examen de la AES sí se abordaba errores de razonamiento. En la parte de sociales se abordaba falacias, se abordaba silogismos, me parece, que son errores de razonamiento. ¿Por qué este razonamiento está mal? Fíjate, ¿qué haces tú cuando tomas el tiempo de algo? Digamos, tú quieres tomar el tiempo de las campanadas. Suena la primera campanada y tú, ¡ping!, le pones clic al cronómetro. Lo que quiere decir que aquí estamos hablando del tiempo cero. Tú no esperas a que pase 1 segundo y recién activas el cronómetro, ¿no es cierto? O digamos que tú quieres tomarte el tiempo para correr 100 metros. ¿Cuándo activas el cronómetro? ¿Cuando vas a empezar a correr o cuando ya recorriste 10 metros? El cronómetro se activa inmediatamente, recién empiezas, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí no es el tiempo 1 segundo. Este de aquí es el tiempo 0. Este es el tiempo 1 y este es el tiempo 2. Por eso es que cada campanada dura 1,5 segundos y no 1 segundo como uno pensaría. Porque tú no esperas 1 segundo antes de tomar el tiempo. Tú inmediatamente activas el cronómetro. Ese tipo de errores de razonamiento, como les digo, son los que se abordan acá. Y aún así le podemos dar un background medio chévere, que este es de la parte, bueno, para mí, de las partes más divertidas, porque ponerles a pensar siempre es chévere. ¿Qué temas se pueden abordar acá? Verán, aquí nosotros podemos hablar de razones y proporciones. Podemos hablar de porcentajes. Podemos hablar de costos. Podemos hablar de probabilidad. Podemos hablar de análisis combinatorio.
combinatorio, podemos hablar de reglas de 3. Dentro de la parte de razonamiento lógico, las reglas de 3 son de las favoritas. Porque o sea, esto lleva consigo un poco de análisis. Por ejemplo, un ejercicio, les digo, 27 obreros se comprometieron a hacer una obra en 36 días. Luego de 10 días, despiden la mitad de los obreros y contratan 10 obreros el doble de ágiles que los primeros. Entonces, ¿en cuánto tiempo terminan la obra? ¿Y cumplieron o no cumplieron su meta? Pues fíjense que ahí me toca hacer unos cálculos, que con los obreros, que con su habilidad, que con el tiempo, que con el porcentaje de obra, que con el número de obreros. Entonces, las reglas de 3 son de las favoritas, ¿no? Eso es como que de siempre. Dentro de probabilidades, más que seguro que toman árbol de Bayer, porque las probabilidades en realidad son simples, árbol de Bayer es un poquito más complejo. También pueden tomar árboles genealógicos. Lógicos. Y una cosa que se conoce como el método de la regla. ¿Cómo es el método de la regla? El método de la regla te dice, bueno, Juan mide 2 veces más que Anita. Anita mide el triple de lo que mide Ana. Ana es 4 veces más alta que Juan. Y Carlos mide la tercera parte de lo que mide Anita. ¿Cuál es el mayor? Ese tipo de ejercicios se resuelven con ¿no? Con el denominado método de la regla. Entonces, este sería más o menos el background que ustedes tienen que seguir dentro de la parte de razonamiento numérico, ¿no? De razonamiento lógico, dividido en matemática, en álgebra, en razonamiento geométrico y en ejercicios de lógica pura. Ahora, no sé, chicos, ¿qué piensan hasta acá? ¿Un ejercicio de razonamiento en realidad es más fácil? Quiero escuchar una opinión. Bueno, eso depende de cada persona, porque hay unas personas que se les hace mucho más sencillo, otras personas que no. Y dice, yo tengo una duda. Alguna vez me plantearon como, no me acuerdo qué decía el acertijo, una cosa que decía, 20 más 2 es igual a 23. ¿Está correcto, sí o no? ¿Y por qué? Y nunca supe cuál es la respuesta. No sé si usted me puede decir, Lisa. Depende, esos son artilugios matemáticos más que acertijos. Y te dicen, 20 más 2 es igual a 23. Hay un artilugio matemático también que te saca que 1 más 1 es igual a 3. Pero, por ejemplo, esto en realidad es incorrecto. O sea, dentro de la realidad, esto es incorrecto. Pero hay un artilugio matemático que te lo logra sacar, que tiene que ver con productos notables. Eso, por ejemplo, lo podemos realizar dentro de clase. Que, de hecho, ese acertijo que tú me mencionas también tiene un error. Porque hay una parte donde trata de desarrollar un binomio cuadrado para poder añadirle un 1 a cada una de estas operaciones y ese binomio cuadrado está mal. Pero eso lo podemos ver dentro de clases, porque ahorita tengo que darles el otro temario rapidito y hasta llegaría yo, si no me voy a quedar sin tiempo. Pero como les digo, en realidad eso, no, son simplemente artilugios. Un artilugio es una falacia. Una falacia es algo que aparentemente es real, pero tiene un error de razonamiento. Todos los artilugios matemáticos resultan ser falaces. Ahora, dentro de la parte de razonamiento abstracto. De razonamiento abstracto ya vieron qué es lo que mide, ¿no? Prácticamente mide la forma de pensar. Aún así, hay formas de practicar, no hay formas de hacerlo. Por ejemplo, si estoy hablando de razonamiento espacial. Hagamos un ejercicio. Ya, por ejemplo, te pongo a resolver. Perdón. Ya, te pongo a resolver este ejercicio. Este ejercicio es de una temática que se conoce como razonamiento espacial. Entonces, técnicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que coger esta figura que está aquí arriba, en mi cabeza cerrarla, en mi cabeza girarla, rotarla, y ver a qué figura se asemeja. Entonces, en realidad es un proceso complicado, pero aún así hay técnicas para resolverlo de mejor manera. Una técnica aquí, por ejemplo, es la habitación. Así se llama la técnica de la habitación. Tú te imaginas cuál es el piso, cuál es el techo, y el resto son las paredes, porque al final esto es un cubo, lo mismo que una habitación. Entonces yo digo, bueno,
Este es el piso y este es el techo. Lo que quiere decir que los otros son paredes. ¿Qué significa? El piso y el techo son blancos. Y las paredes tengo unos 2 puntos seguidos de 2 negros y una blanca. Incluso te puedes imaginar esto dentro de la habitación que tú estás dando. Entonces vamos a ver. ¿Será la opción A? La opción A no es. Porque fíjate que este y este son pared. Deberían estar seguidos. Y aquí están como que si uno fuera pared y el otro fuera el techo o algo así, ¿no es cierto? Deberían estar en una sola línea. ¿Será la opción B? No, porque aquí tenemos algo que se interpone entre los 3 blancos. ¿Listo? Entonces, prácticamente igual estarían en una sola tira. ¿Será la opción C? Fíjate que tendríamos una pared de 2 puntos, una pared negra pegadita, ¿no es cierto? Y un piso blanco. Parece prometedor, ¿no es cierto? Parece prometedor, pero ¿cuál es el problema? El problema es la dirección de la diagonal. Si tenemos esta dirección en la diagonal con esta cara mostrándonos, esta cara de aquí debería ser esta. Y la cara que está aquí abajo debería ser la de aquí. Entonces la de abajo cumple, pero la de al lado no. ¿Sí? Y así de sencillo llegamos a que la respuesta es D. Simplemente con lógica. ¿Sí? Entonces, aún en razonamiento abstracto, podemos tener técnicas que nos facilitan muchísimo la vida. ¿Cuál es el background que nosotros vamos a necesitar en razonamiento abstracto? Aquí, para estas pruebas de aptitud, se ve razonamiento numérico, se ve razonamiento alfabético, sí, alfabético, y un mix de estos dos que suele ser el razonamiento alfanumérico. Se ven series gráficas, se ven matrices gráficas, se ven matrices de superposición. En algunas pruebas de aptitud suelen tomar conteo de figuras. En realidad aquí jamás han tomado conteo de figuras, nunca. Entonces, no es un tema que esté sujeto hasta que lancen el temario oficial, pero conteo de figuras es algo que en realidad no se ha tomado dentro del país. Desde que empezó esto de la femicidio, igual nunca se tomó conteo de figuras. Lo que sí se ha tomado después de estos son... Ay, aquí estoy poniéndoles mal, perdón. Estos son series. Series numéricas y series alfabéticas. ¿No? Ya. Acá les saben tomar también razonamiento abstracto. Relación entre figuras. Esta es una de las favoritas. Analogía entre figuras. Y lo que les gustó tomar bastante en los 3, 4 años que duró este proceso de ser bachiller fueron giros. Este tema les encantó tomar, lo más probable es que lo retomen. ¿Qué es giros? Pues vamos a ver si encontramos acá. No para que le vean. Regalen un segundito. Sí, este es giros. Este es un ejercicio, por ejemplo, de giros. Fíjense, ¿qué me dice? Me dice, identifica la imagen que se obtiene al girar la figura 225 grados en sentido horario. Entonces vamos a coger esta figura, girarla 225 grados en sentido horario y ver con cuál nos quedamos. Este es uno de las partes del razonamiento abstracto favoritas de la CNC. Y en realidad tampoco es muy complicado resolver esto. No se resuelve un poquito más con plano cartesiano, teniendo en cuenta cuál es el sentido horario y antihorario, restando y sumando ángulos. También es una técnica en la que esto sale bastante fácil, ¿no? Por ejemplo, apliquémosle aquí rapidito. Aquí, ¿qué se hace? Se traza un plano cartesiano. Nosotros sabemos que cada vuelta corresponde a 90 grados. Como yo quiero 225, perdón, hasta acá voy 180. Si me voy para acá, aquí son 270. Hago 270 menos 225 porque tengo que saber cuánto me voy a regresar. Y me sale 45 grados, lo que quiere decir que estaría justo en la mitad. Entonces aquí, ahora cojo un punto de referencia, puede ser este. ¿Dónde va a terminar este? Este va a terminar acá abajo. Entonces me fijo de todas estas, ¿cuál posiblemente me cumple con eso?
O puedo coger la estrella. Fíjense que me estoy dando media vuelta y un poquito más. Cojo la estrella, me doy media vuelta y un poquito más. Sé que la estrella va a terminar aquí. Ahí también me puedo fijar de cuál de todos estos la estrella termina ahí. Ven que a todas luces la respuesta sería la B. Igual hay técnicas para esto, no es tanto romperse la cabeza como tratando de imaginarte cómo se mueve. Hay técnicas para resolver razonamientos. ¿Se puede hacer sin técnicas? Sí, pero con técnicas se va a volver siempre más sencillo. Eso sería el background de esta parte de razonamiento, chicos. El otro profe, me imagino, les va a ayudar con el background de la parte de verbal, que eso no me alejo tanto. Entonces, tienen preguntas, chicos, con esta temática que más o menos deberían trabajar, abordar. Ya. Entonces, para devolverle al profe León, por favor, no sé si está por ahí mi profe. Acá estamos, profe Darío. Gracias. Ah, mi profe, ahí es el Gracias. background. No sé qué tal le ve usted también, porque claro, usted no le había visto el background hasta ahorita igual. Ahí no sé qué comentarios tiene. Claro, profe Darío. Gracias. Sí, como de alguna manera antes también ya se tomaba este tipo de cosas, pues sí nos es familiar, digamos, a quienes estamos trabajando ya algunos años en estas capacitaciones. Así que bastante bien, profe Darío, está bastante claro. Es un mapeo, justamente lo que queríamos ahora trasladarles acá a los chicos, un mapeo de lo que vamos a revisar de ahora en adelante. Y sobre todo, que sean conscientes de que, o sea, al no ser un examen de conocimientos, no necesariamente viene a ser un examen de despreciarle, ¿no? Ojo, para nada, porque justamente más bien toma otras cosas que inclusive con conocimientos, sí, a veces no logras llegar, porque hablan mucho del razonamiento de cada uno. Entonces, estos son ejercicios o materia o temario que implica más práctica para poder dar un buen examen, y las técnicas que acaba de mencionar el profe Darío, así es. Para todo esto hay técnicas. Lo puedes hacer sin técnica, claro, pero el porcentaje de asertividad va a estar reducido frente a un jovencito, jovencita que sí maneje técnicas para resolver este tipo de exámenes. Perdón, mi Por profe, eso ahí se prepara para este. un comentario nada Sí, más, sí, ¿no? Que como dígame. ya es razonamiento nada más, el tiempo que suele darse en una prueba de razonamiento es entre 1 minuto y 1 minuto 15 segundos por pregunta. Entonces, sin una técnica, aparte de reducirse el porcentaje de asertividad, en realidad no vas a poder acabar el examen porque no vas a resolver la pregunta rápido, ¿no? Te vas a quedar 2, 3 minutos con una pregunta y en realidad eso es lo que complica más. Por supuesto, así es. Claro, porque es presión. El problema, justamente en un examen de ese tipo, es el tiempo. Y miren, no lo decimos nosotros únicamente. Les voy a presentar este rato también otra, ¿qué es lo que nos dice una empresa que se dedica a capacitar solo para lo que son razonamientos, pruebas de razonamiento para las empresas? ¿Sí? Y miren, aquí está una pregunta que dice, justamente, ¿sí? ¿Por qué las pruebas de razonamiento lógico son tan desafiantes? Mire que esta es una empresa, inclusive aquí están los costos, chicos. Sí, esto es justamente preparación para exámenes de ingreso a trabajos. Sí, cuando uno quiere entrar a un trabajo, también se prepara para esto. Y te dice aquí, miren, en una sola palabra lo que acaba de decir el profe Darío. Tiempo. ¿Por qué son tan desafiantes? Tiempo. El problema es realmente el tiempo, ¿sí? Porque debes dominar las técnicas, ¿sí? De resolución y automatización de razonamientos para reaccionar rápidamente y lograr responder todas las preguntas a tiempo. Aquí está. Las pruebas de razonamiento lógico son utilizadas para procesos de reclutamiento de personal. Y aquí tenemos pruebas como las pruebas Raven y las de factor G, como las que acaba de mencionar el profe Darío. Entonces, miren, aquí hay más dibujitos, hay más, aquí están series de números, ¿sí? Como lo que estaba ahorita indicando el profe Darío. Este rato no les vamos a resolver, solo mostrarles. Sí, aquí dice justamente habilidades numéricas, qué números sigue en esta serie, ¿no? Tienes más preguntas como esta, ¿no es cierto? Que te dicen, Dan es el hijo de Joshua y el hermano de Guy. Margaret es la madre de Guy y la hija de Judy. ¿Cuál de las siguientes declaraciones es definitivamente cierta? Judy es la suegra de Dan, Margaret es la madre de Dan, Judy es la abuela de Joshua. O sea,
El nivel de parentesco indique de acuerdo a lo primero que te indico acá, ¿sí? A la frase inicial. También hay técnicas de eliminación, cómo planteas esto, gráficamente, cómo debes plantearlo. Tienes que ordenar las oraciones de una manera que sean mucho más fáciles de responder, ¿sí? Otras, pues miren, hay declaraciones que deben ser ciertas, ¿ya? Y razonamiento inductivo. Entonces aquí está, por ejemplo, a continuación verá datos provistos por la Unión de Cultivadores de Repollo para el 2020, ¿sí? ¿Cuál desde las siguientes declaraciones debe ser falsa? Entonces, en base a lo que te dan acá los datos, tú tienes que razonar, ¿sí? Un cálculo matemático bastante básico, pero más desde el razonamiento, el componente de razonamiento para llegar acá a la explicación. Y las series de figuras que justamente eran como las que había indicado nuestro profe Darío, ¿no? Nuestro profe Darío, ¿no? Hay técnicas y técnicas para eso, ¿sí? Entonces, miren cómo se compone este tipo de exámenes, ¿no? Eso también queríamos indicarles. Bien, profe Guillermo, estabas por ahí, también querías indicarnos algunas cuestiones, algunos tips, alguna cuestión. Guillermo, adelante. Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Sí, no voy a poder activar la cámara por unos inconvenientes que tengo actualmente, pero sí, más o menos algunas cuestiones rápidas al respecto de este tipo de exámenes. A varios de mis estudiantes ya les había comentado antes de este cambio, por supuesto, que para resolver los exámenes, hasta este momento, o sea, hasta la presentación de este cambio, se iba a necesitar mucho de la rapidez de la mano. Bien, bueno, porque son cuentas, porque son simplificaciones, porque se tiene que factorizar, porque se tiene que hacer transformaciones de unidades, etc. Actualmente con este cambio, la dinámica cambia, valga la redundancia, y más que la habilidad en la mano que se pueda tener a la hora de sacar cuentas, lo importante va a terminar siendo la habilidad mental para ver por dónde entrarle a la pregunta. Por ejemplo, alguna de las cosas que estaba mostrando hace unos segundos el profesor, por lo menos en el caso de los giros, el caso de los giros es simple y llanamente tener muy en claro, primero, por supuesto, qué significa sentido horario y antihorario, ¿okay? Y luego tener muy en claro cuáles son los ángulos, ¿bien? Tener en claro que 45 grados es una diagonal, 90 grados es en L, 135 grados es una diagonal adicional, 180 grados es totalmente opuesto, 225 grados es otra diagonal, 270 grados es, sí, ok. 270 grados es básicamente 3/4 de la vuelta, etc. Luego también van a tener otro tipo de preguntas. Preguntas donde les van a decir, por ejemplo, en torno a una oración, ¿ok? Una oración cual sea, diga cuál sería la cuarta letra después de la séptima letra de la oración. Entonces, por ejemplo, si la séptima letra es M, ¿ok? Sería NROPQ, bien, por ejemplo. Pero son cosas que se tienen que resolver muy rápidamente. Bien. Este tipo de exámenes lo que obligan es a eso. ¿Okay? Lo que obligan es a llegar con el conocimiento de ciertos trucos, ¿okay? Ciertos trucos, que ya no es la agilidad de sacar cuentas, sino la agilidad de ver cómo resolver un problema que se tiene. Precisamente por esto es que son evaluaciones, son test de aptitudes que se aplican en empresas. Porque bueno, la voluntad de la empresa es saber qué tan apto eres para resolver un conflicto. ¿Ok? Yo no sé si alguno de ustedes vio Capitán América, por ejemplo. ¿Bien?
antes de que Capitán América, bueno, tuviese el cambio corporal, hay una parte donde donde le dicen a los militares que bajen la bandera. ¿Okay? Y todo el mundo intenta montarse en el poste para bajar la bandera, ninguno puede, ninguno puede. Luego, bueno, viene Capitán América, le quita un tornillo al poste, el poste se cae, evidentemente a raíz de eso se cae la bandera y él la agarra y se la entrega al capitán en ese momento. Entonces, este tipo de exámenes son así. ¿Ok? Este tipo de exámenes son así. No con esto queremos decirle que son más sencillos. ¿Ok? Porque no queremos entrar tampoco en triunfalismos ni mentirles en esto. Es otro tipo de exigencia. ¿Ok? Es una exigencia que mezcla la parte académica, porque tal como decía el profesor Darío, es necesario sumar, es necesario saber el orden de los números, es necesario saber el orden de las letras, es necesario tener cierta memoria espacial para, por ejemplo, en el caso del cubo, saber cuál es la posición en la cual se encuentra y poder rotarle en la mente. ¿Okay? No solamente se trata de tener este tipo de práctica o de conocimiento, sino que también se trata de ser hábil. ¿Okay? En términos lo más criollo posible, ser vivo. ¿Okay? Tener esa chispa, ¿ok? Que te permita resolver el problema lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, vamos a tener entre 1 minuto, 1 minuto 15, 1 minuto 30 para resolver cada pregunta y vamos a tener que compensar también. Vamos a tener que compensar, resolver una pregunta tal vez 20 segundos antes para poder tener esos 20 segundos para alguna pregunta que sea compleja, como por ejemplo cantidad de triángulos que hay en un triángulo grande, ¿ok? O reglas de 3 compuestas, por ejemplo, que no son, o reglas de 3 inversas, que no son similares a las reglas de 3, como trabajo 1 hora y gano 3, si trabajo 4, ¿cuánto gano? Sino que son reglas de 3 tipo, si tengo una impresora y hago un trabajo en tantas horas, con 3 impresoras, ¿en cuánto tiempo lo hago? ¿Ok? Porque con 3 impresoras es menos tiempo. ¿Bien? Entonces, con más tienes menos, y con las reglas de 3 adicionales, si tienes menos, el resultado es menos, y si tienes más, el resultado es más. Pero este tipo de reglas de 3 son distintas. Reglas de 3 compuestas, que son de 5, 6, 7 opciones, donde hay diversas formas de resolverlas. Las más sencillas son 2. Entonces, la idea es que también podamos seguir trabajando para brindarles las herramientas más sencillas para que puedan abordar este tipo de problemas y desarrollar esas aptitudes, pues que no solamente le van a servir al ingreso en la universidad, sino que también le van a servir al momento de estar en su ámbito laboral. Eso era lo que quería agregar, profe. Muchas gracias. Perfecto, profe Guillermo, muchas gracias a usted, ¿no? Claro, es así, justamente hay pruebas y en este mundo ahora tan competitivo, pues básicamente estamos llenos de evaluaciones, de acuerdo a lo que uno quiera, realmente hay para escoger. Pero creo que es una buena decisión la que ha tomado CENESID hasta poder transformar completamente este proceso burocrático y excluyente como el que hasta ahora se ha manejado. Entonces, creo que vamos por buen camino, esto es un buen comienzo para ustedes, chicos. Entonces, el mensaje sigue siendo hay que prepararse, hay que seguir adelante sin desmayar. Tenemos ya una estructura, tenemos ya un hábito ganado y yo le ruego pues tener esta misma costumbre, no bajar la guardia y seguir adelante. Vamos a ir finalizando, solo quería mostrarles 2 cosas. La sugerencia que da esta empresa, justamente para dar unos buenos exámenes. Dice los consejos que dan los expertos. Y básicamente lo que nos dicen los expertos, dice, solo la práctica permite ganar en la resolución y lograr descifrar los problemas dentro de los pocos segundos que dispones. Porque eso es así. Acaba de mencionar el profe Guillermo, así es. El profe Darío lo dijo antes también. El tiempo es el peor enemigo tuyo en estos exámenes. Eso se queja todo el mundo que realiza los exámenes de esto. Ya es hoy que se da la noticia, ya tú tienes que irte llevando esta primera impresión, ¿sí? El tiempo. ¿Y cómo le ganamos al tiempo? Pues practicando para tener una mejor velocidad de resolución, ¿ya?
Entonces, esto es clase práctica, clase práctica. Va a Sí, profe, de cambiar, hecho, por tanto, la estructura de nuestra clase. si me permitiría decir Sí, un comentario profe, último que se me olvidó. Este tipo de exámenes, para que tengan más o menos una idea, este tipo de exámenes se realizan a las personas que están optando a un empleo en los mercados TIA, por ejemplo, y el grupo al que pertenece el TIA. Y les puedo decir por experiencia propia que se las trae, ¿ok? O sea, por lo menos a mí me tocó alguna vez presentar ese tipo de exámenes y la verdad es que se las trae, ¿ok? Entonces, lo que decía el profesor anteriormente es una cuestión muy cierta. Son cosas que se incorporan al ámbito universitario, pero que ya en el ámbito laboral tiene años aplicándose. Y si tiene años aplicándose es porque da resultados. Pero el tiempo, el tiempo es una cuestión, bueno, vital. Un segundo que se pierda, 2 segundos que se malinvierta allí, no es para nada recomendable. Gracias, profe Guillermo, gracias. Y aquí, chicos, tenemos el video que les había comentado al inicio. Por favor, préstenle atención, porque quiero que escuchen justamente de boca de acá del titular cómo dice las cosas y sobre todo una palabra que les había indicado yo que es importantísima. Así que, por favor, chicos, escuchamos atentamente el mensaje del titular de la Cenecit este momento. A ver, chicos, creo que no se estaba escuchando, ¿no? Permítanme un ratito. Tengo que poner a habilitar sonido. Un segundo. Listo. Ahí estamos listos, chicos. Atención. Queridos jóvenes, iniciamos la transformación de la educación superior del Ecuador y lo haremos de manera ordenada, progresiva y en conjunto con todas las universidades y escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, precautelando el derecho a acceder a la institución y carrera de tu preferencia. Considerando que el periodo lectivo del segundo semestre de 2021 está por iniciar y desde luego bajo nuestra propuesta de transformar y modernizar el sistema educativo, eliminaremos el examen de acceso a la educación superior EAES y en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Transformar tendrá ese objetivo. Adicionalmente, tomaremos un test de orientación vocacional que te permita tener una idea clara del campo en el que podrás tener un mejor desenvolvimiento académico y laboral, y así apuntalar este maravilloso proyecto de transformar la educación superior y dar una respuesta a los anhelos de nuestros jóvenes. Pero no solo eliminaremos el EAES, también haremos una serie de cambios para mejorar tus oportunidades de acceso a la educación superior por medio de un proceso óptimo y eficiente que reconozca más aún tu esfuerzo en el colegio y principalmente con políticas que amplíen los beneficios a grupos históricamente excluidos. Este es un gobierno del encuentro, responsable y con visión enteramente social. El proceso de admisión iniciará la 4ª semana de junio. Jóvenes, tengan la seguridad que trabajaremos con todos los actores del sistema de educación superior para que en el corto plazo y de manera ordenada y transparente transferir el proceso de admisión a las instituciones de educación superior, fomentando su autonomía, ejercida de manera solidaria y responsable en el marco de la calidad académica y de la responsabilidad social. Perfecto, chicos. Más claro, no canto un gallo. ¿Ya? Lo que les habíamos dicho, por favor, 2 palabras claves o 2 expresiones. La primera, competencias y habilidades. ¿Sí? A ver. Listo. Entonces, chicos, tenemos acá una nueva palabra
diferente a la que menciona en el escrito en la página que les había indicado, y habla de aptitudes y habilidades. Este momento dijo competencias y habilidades, ¿no es cierto? Entonces, la competencia es otra cosa. Entonces, para finalizar esta charla de hoy, ya vimos lo que es el razonamiento. Ahí están justamente las aptitudes de razonamiento. Ahí están tus aptitudes, ¿sí? Y habilidades. Pero el momento que habla de competencias, pueden inclusive tomar algunas preguntas de tipo psicológico, cómo tú vas a reaccionar ante ciertas situaciones de presión o de trabajo en la universidad. Entonces, ahí viene otra gama de preguntas diferentes, ¿sí? Más de tipo psicológico, digamos, si es que realmente toman un test de competencias. Veamos, porque estaba un poquito como confusa en ese sentido la información. Una cosa es la que imprimieron en la página y les leí al inicio de nuestra charla, y la segunda es esta que dice aquí en el video, que habla de competencias. Entonces nosotros como superprofe vamos a tener en cuenta las tres palabras: aptitudes, habilidades y competencias. Y vamos a prepararles para las tres cosas. Si es que en la última semana de junio ya hay algún cambio, ¿sí? Y ya elimina o son más claros en el temario, pues chévere, nos ajustaremos a eso. ¿Ok? Entonces, sin embargo, vamos a tratar de hacer el pensum lo más amplio posible para que sea lo que sea que te aparezca en ese examen, tú estés en capacidad de resolver. ¿Ok? Entonces, eso es, chicos. Entonces, por tanto, por favor, y ya terminando, atención. Nosotros como Superprofe estamos rediseñando el esquema de capacitaciones. Vamos a tratar de mantenernos en los mismos horarios, ¿sí? Y sin embargo, las materias todavía no están claras cómo vamos a repartirles para ustedes. Necesitamos un poco más de tiempo que les va a caer bien también a ustedes por lo que están ya finalizando sus clases, ¿no es cierto? Están ya en vísperas de hacer esto del proyecto de grado que necesitas para graduarte, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El día miércoles, mañana, no vamos a tener clase, ¿sí? No vamos a tener clase. Y esperamos para el jueves ya indicarles, ¿sí? Con qué arrancamos, ¿sí? De aquí en adelante. Hecho, chicos, entonces, tranquilos, aprovechen mañana. Sí, ahora ya ha sido prácticamente casi las 2 horas de clase como lo hubieran tenido. Entonces, pero sales con una súper información, súper claro en todos los cambios, súper claro en cómo nos vamos a manejar, inclusive un temario tentativo ya de qué nomás vamos a revisar. Lo has tenido aquí, que abordan este tipo de pruebas de razonamiento, de competencias, de habilidades, o sea, estás clarito, ¿sí? Y también porque queremos avanzar en el tema de orientación vocacional, ojalá con todos y cada uno de ustedes en estos días que vienen. Entonces eso te va a robar un tiempo también, por lo menos 1 o 2 horas con cada chico que vamos a realizar los test de orientación. Entonces también ese tiempo vamos a tener que estructurarlo de manera adecuada. Son cambios que, imagínense, desde hoy a las 11 de la mañana nos ha llamado a todo el equipo acá de Superprofe para poder coordinarlos y darles el mejor servicio. Entonces, para ello, estamos ajustando en estos próximos días. Así que atentos del jueves, ¿sí? Mañana no hay clase, ¿sí? Y a partir del jueves estaríamos ya indicándoles cómo vamos a salir adelante en cuanto a cronograma de preparación con nosotros, ¿ok? Pero ten la seguridad que absolutamente todos los temas que abarque este examen, ustedes van a estar en completa y plena y de alto nivel de preparación, ¿ok? Eso es lo que, así es como nos vamos a manejar, chicos. ¿Listos? Entonces, ahí, ¿alguna pregunta final, por favor? ¿Alguien, algún comentario, alguna cuestión? ¿Todo clarito? Si no, pregunta con toda confianza, por favor. Cualquier cosa, así, la más mínima que sea, pregúntanos. Alison, adelante. Sí, profe, disculpe, ¿saben cuántas preguntas va a haber en el examen? No se sabe, todavía no se sabe cómo le van a armar al examen. ¿Qué te digo? Yo más que preguntas, te podría decir de tiempo, una prueba de cómo la están diciendo con este razonamiento lógico, matemático, abstracto y lingüístico, más algunas otras que puedan salir ahí de tipo de psicológicas, tranquilamente puedes llevarte entre 1 a 2 horas.
no creo que vaya a ser un rango diferente a ese. Entre 1 como mínimo a 2 horas como máximo, te diría yo, en base a la experiencia de este tipo de exámenes. ¿Sí? Preguntas, todavía no. Sería, pero sácale el cálculo, ¿no es cierto? Es que es entre 1 a 2 horas. Puede ser tranquilamente entre unas 70 hasta unas 120 preguntas, quizás podría ir como tope, ¿no? Entonces, más o menos ahí es la cosa, que deben ser rápidos en responder. Esa es la clave de todo examen de aptitud, de habilidad, de destreza, de competencias. Hay que ser rápidos. Y es la instrucción que te van a decir. Haga rápido lo primero que le venga a la mente, contesta y sigue a la siguiente y siga y siga y siga. Entonces, esperamos que sea de ese sentido, porque así son las pruebas de razonamiento y de habilidades, ¿no? Eso es mi querida Alison, ¿no? Otra preguntita. Adelante, por favor. Adelante, chicos. Vamos, vamos. Con toda confianza, este es su espacio. ¿No preguntas? Bueno, entonces chicos, tranquilitos, a esperar con paciencia, por favor, que nosotros vamos a cocinar realmente acá toda la estrategia para poderles atender de la mejor forma en base a la información y los cambios que han dado ahora la CNC. Así que chicos, si es que estamos todo claro, igual, tú puedes por el chat interno o por el grupo poner inquietudes. Estén atentos, por favor, mañana no hay clases, confirmamos, mañana no hay clases, y seguiremos indicándoles ya a partir del jueves cómo nos vamos a manejar en los próximos días. Ok, chicos, así que muchas gracias por su presencia. Gracias, profe Guillermo, profe Darío. Que tengan una linda noche y estamos en contacto. Bye, bye. Hasta luego, profe.